Hola, ¿qué tal? Bueno, espero tengan un excelente día. Bueno, hoy como verán estoy grabando de una forma diferente, ya que, bueno, decidí adelantar la grabación porque justamente tengo un compromiso este miércoles y bueno, decidimos adelantar la grabación y dársela por grabado al hermano para que él pueda reproducirla lo que sería hoy miércoles. Así que bueno, les deseo un excelente día. Y bueno, hoy vamos a estar leyendo lo que es de Lucas 21, Lucas 21, sí, del 29 al 38. Y también 22, Lucas 22, del 1 al 6. Así que vamos a tener una lectura, oramos y continuamos con lo que es la enseñanza de Lucas. Bien, arrancamos del 21, 29. Dice, también le dijo una parábola. Mirá la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y que los afanes de esta vida, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se sentaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Versículo 22, 1. Seguimos hasta el 6. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judá, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Bien, vamos a continuar con una palabra de oración. Padre Santo, bendito Dios de los cielos, te doy gracias, Padre, te damos gracias, Padre, una vez más por esta tu palabra, bendito Dios. Gracias porque una vez más, Padre, podemos abrir, Padre, y disfrutar, Padre, de la hermosura y de la riqueza que tiene tu palabra, Padre, en nuestras vidas. Señor, te ruego, Padre, para que realmente pueda yo, Padre, expresar, Padre, lo que tú quieras que yo exprese, Padre, y también te ruego para que me des calma, bendito Dios, y pueda ser entendible, Padre, tu palabra, que va a ser expuesta, esta porción de tu palabra, bendito Dios. También te ruego por los oyentes, Padre, y te ruego por este estudio, Padre, que de tanta bendición fue para nosotros los que lo estamos estudiando, Padre, que sea así también para la gente las personas que oyen esta porción de tu palabra, bendito Dios. Señor, dejamos todo en tus manos, este momento en tus manos, dándote las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor. Bien, continuamos entonces. Arrancamos de Lucas 21, 29. Entonces arranca acá diciendo, también le dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brota, el 30 dice, cuando ya brotan, viéndolo sabéis que por vosotros mismos que el verano está cerca, está ya cerca. 31 dice, así también vosotros cuando veáis que estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Entonces, bueno, acá el Señor arranca esta parábola y como él estaba ya acostumbraba justamente a hacer parábola, le contó la parábola con respecto a lo que acababa de contar, lo que contó José justamente en el estudio anterior de Lucas.
lo que, bueno, justamente lo que había contado él. El Señor empieza a hacer una referencia de esta parábola con respecto a esto, a las grandes cosas que venían a futuro. Pero también dice, mirá la higuera y todos los árboles. Acá la higuera lo que hace referencia a lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y todos los árboles hace referencia a las demás naciones de todo el mundo. Entonces, bueno, por eso nombra justamente la higuera y todos los árboles. Yo pensaba justamente que al ser justamente el pueblo escogido de Dios, se puede decir que Israel, que en Israel estos acontecimientos iban a ser, como quien dice, especial o notorio, mirando, o sea, el pueblo de Israel, que era justamente, va a ser el pueblo justamente que siempre esperó la llegada del Mesías, y en este caso va a ser notorio en Israel, y después, bueno, se va a reflejar en todo el mundo, o sea, la higuera, Israel y todos los árboles del mundo, o sea, todos los árboles haciendo referencia a todas las naciones del mundo. El 30 dice, sigue hablando, dice, con respecto a la higuera, dice, y los árboles, cuando ya brotan, dice, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. O sea, acá el Señor muestra un ejemplo fácil con respecto a la naturaleza, a la higuera. O sea, es muy fácil entender que el verano se acerca cuando un árbol florece, o sea, todos los árboles, la mayoría de los árboles florecen en primavera, antes del verano. Entonces, el Señor le pone esta parábola para hacerle notar que va a ser fácil de entender lo que le va a explicar. Porque el 31 sigue diciendo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que se acerca el reino de Dios. Entonces dice, así también vosotros. Acá me hace entender que se está refiriendo justamente a la generación que va a ver estos acontecimientos. No nos olvidemos que el Señor acá está profetizando un evento futuro. Y me hace pensar que no lo está dirigiendo justamente a los oyentes que están en ese momento, a la multitud esa justa en este momento. No está hablando justamente a esa generación. Por eso esto me hace pensar, y por algunas cosas que vamos a ver más adelante, me hace pensar que se refiere a el momento de la profecía, a las personas. Cuando dice así también vosotros, me hace pensar que se lo dice a las personas que en el momento que va a ser la profecía, en el momento que se va a dar esta profecía que le está diciendo con respecto, cuando vean que estas cosas suceden, se lo está diciendo a ellos, y no se lo está diciendo justamente a los que están oyendo en ese momento. Recordemos que la palabra de Dios es eficaz en todo tiempo y lugar. Por eso, bueno, me hace pensar mucho en esto. Y también dice, sabed que está cerca el reino de Dios, o sea, dice, cuando veáis que estas cosas suceden, sabéis que está cerca el reino de Dios. O sea, las cosas que iban a suceder son estas las que comentó, bueno, justamente José en el estudio pasado, que es el capítulo 21, sí, del 25 al 28, que dice, entonces habrá señales en el sol, en las lunas, en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundida a causa del bramido del mar y de las olas, de fallecimientos de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y justamente esto es lo que le dice el Señor. Cuando vean estas cosas, va a ser notorio, va a ser fácil. Así como se den cuenta que la higuera va a florecer y los árboles van a florecer, quiere decir que la venida del Señor está cerca, dice. No dice exactamente porque no nos enseña cuándo va a ser exactamente el día en que el Señor venga con poder y gloria, pero nos da una pauta de lo que va a suceder antes de que Él venga. Y entonces dice, sabed que cuando todas estas cosas suceden, dice, sabed que el reino de Dios está cerca. O sea, le dicen, bueno, justamente eso es lo que le decía, así como
se nota que un árbol está floreciendo y que se viene el verano porque el árbol está floreciendo, de esta misma manera se va a acercar el reino de Dios. El 32 dice, de cierto os digo, dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, y esto también es una opinión personal y guiado un poco por alguna lectura que tuve, porque realmente fue muy controversial buscar esto con respecto a esto justamente. Dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Uno puede pensar que al referirse a esa generación, él estaba hablando justamente a las personas que le estaba hablando en ese momento. Pero si fuera así, el Señor ya hubiera vuelto, porque ya toda esa generación pereció hace más de 2000 años. Entonces no creo que se refiera justamente a esa generación o a ese tipo de generación. Hay algunos que comentan que puede ser el pueblo de Israel, o sea, la generación completa del pueblo de Israel, que se refiere al pueblo como generación. Pero a mí en lo personal no me lleva a pensar en eso porque habla justamente de toda la tierra, entonces no habla específicamente de Israel. A mí me hace pensar justamente lo que recién lo comentaba, que esta profecía se refiere a la generación que va a presenciar justamente el momento de estas cosas que van a suceder. Que cuando llegue el momento y empiecen a manifestarse todas estas cosas, la generación futura, esa generación que empieza a presenciar eso, no se va a extinguir sin antes ver la llegada del Señor Jesucristo, o sea, la señal de Dios en la tierra con todo su poder y gloria. O sea, todas las cosas se van a empezar a manifestar, toda esta, el desfallecimiento del hombre, las estrellas, el sol, la luna, que van a empezar a conmoverse. Cuando estas cosas empiecen a manifestar y esta generación lo empieza a ver, esa misma generación es la que va a ver también la venida del Señor Jesucristo con poder y gloria. Y acá justamente el 33 remarca un poco del por qué la palabra de Dios sigue siendo eficaz en todo tiempo, dice. El 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Primero dice el cielo y la tierra, o sea, algo que para lo que nosotros humanamente pensante y entendible, o sea, la tierra y el cielo son eternos, o sea, nunca siempre va a haber gente habitando y siempre va a estar autosustentándose y nunca va a pasar. Sin embargo, acá el Señor dice que el cielo y la tierra va a pasar. Y dice, pero mi palabra no pasarán. O sea, la palabra de Dios habló a las generaciones pasadas, habla a las generaciones presentes y seguirá hablando a las generaciones futuras, como es lo que me hizo interpretar esto, que acá el Señor está hablando justamente a las generaciones futuras. Y le seguirá hablando a las generaciones futuras, y de hecho se mantendrá vigente durante toda la eternidad. La palabra de Dios será y se mantendrá vigente durante toda la eternidad. Lo que es la palabra de Dios. Va a pasar todo, la tierra, el cielo va a pasar, pero la palabra de Dios se va a mantener vigente siempre. Y acá, continuando, el Señor le da una advertencia justamente de cómo deben esperar su venida, de cómo deben esperar ese momento. El 34 le dice, mirad también por vosotros mismos, dice, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Acá el Señor le dice también, bueno, justamente, mirá también por vosotros mismos. O sea, le está diciendo, presten mucha atención a lo que van a hacer. Presten mucha atención cuando vean estas cosas, dice. Y le sigue diciendo que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. O sea, está diciendo, presten atención, dice. Y si están en mí, si están en Cristo ya, vienen en el camino de Cristo, no pierdan la esperanza en decir el Señor no viene más y que su llegada se está tardando. No pierdan esa esperanza y que esa pérdida de esperanza
no lo lleve a descarriarse en glotonería, en borrachera, dice. Y, o sea, en glotonería, en borrachera, cuando se refiere a glotonería, que no quede resaca o de estar continuamente, de tener esas náuseas por las glotonerías, justamente. Que no tengan borrachera, que no se embriaguen y se pierdan en las borracheras, dice. Y mucho menos en los placeres, o sea, en los placeres huecos y temporales de esta vida, de este mundo, como quien dice. O sea, no pierdan esa esperanza, manténganse en eso, que no se ponga esas cosas en sus corazones, dice, que no, que no lo tomen de tal manera que gusten siempre de ello y que estén siempre en su pensar y en su corazón querer hacer estas cosas, dice. Y explica el por qué. El 35 dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Entonces dice, porque como un lazo, o sea, el Señor acá hace una figura al decir porque cómo, o sea, al decir cómo, o sea, va a ser de esta manera, o de una forma figurativa de lo que va a pasar. Va a ser como un lazo, va a ser como una trampa inesperada, algo que vos vas caminando y de repente te encontrás con una trampa, o sea, no va a haber un anticipo, o sea, va a ser de repente cuando esto suceda, cuando el Señor venga. Y va a ser inesperado, dice, a todo lo que habitan en la faz de la tierra. O sea, ninguno de los que ame justamente estos placeres, la borrachera de este mundo, la glotonería, los placeres huecos y temporales de este mundo, ninguno va a poder escapar. O sea, alguien que amó más las cosas que le brindaba el mundo antes que Dios, ninguno dice que de ninguno en la faz de la tierra va a escapar justamente de ese lazo divino cuando venga el Señor Jesucristo con poder y gloria. No va a haber lugar donde te puedas esconder, dice el Señor Jesucristo, y no va a haber manera de que escape a mi justicia divina, dice el Señor. Entonces, acá también en el 36 dice, velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, acá el Señor le va a dar cuál debe ser nuestra actitud o la actitud de estas personas, cuál debe ser justamente para esperando al Señor Jesucristo. Primero dice, velad, dice. O sea, estar atento, el velar es estar atento todo el tiempo, el no relajarse, el esperar con ansia algo que está por venir. Bueno, en este caso, esperar al Señor, la venida del Señor, y esperarlo con atención, estar mirando continuamente cuándo va a venir el Señor, buscar en su palabra y no desmayar justamente en oración ni en nada de eso. Porque acá dice el Señor, dice, en todo tiempo orando, dice. O sea, es un rogar continuo a nuestro Dios para que nos dé fuerza en la esperanza y esa oración que nos genere esa continua comunión. Por eso justamente nos pide orando en todo tiempo. Y después dice que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, que nuestra actitud, dice, o sea, al ser tenido por digno de escapar, dice. O sea, que nuestra actitud sea huir de todas estas cosas, o sea, huir de todas las cosas que el mundo nos propone, que el mundo nos quiere dar, que la vida secular nos quiere dar, que nos quiere brindar la glotonería, como venía diciendo, que nos quiere brindar un montón de cosas que son fáciles llegar. El dinero, todas las cosas que querramos obtener de la vida, que solamente son huecas. Entonces nos pide eso, que huyamos, que escapemos de eso. Dice, ser digno, que seáis tenido por digno de escapar. Al escapar de estas cosas, nos va a tener por digno de haber tenido esa actitud, dice el Señor. Y termina el versículo y nos enseña el resultado de esa obediencia, justamente, el resultado de haber obedecido estas cosas, de estar velando, de estar orando todo el tiempo, de huir
de todas estas cosas, dice que el resultado de obedecer, dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, estar de pie delante del Hijo del Hombre. Estar de pie con una actitud de victoria dada por el Señor Jesucristo. O sea, nuestra victoria la da el Señor Jesucristo. Y al estar en comunión, al estar velando, todo el tiempo orando, ponemos al Señor Jesucristo por delante y es quien nos da la victoria. Y el estar de pie, cuando Él venga, cuando estemos delante del Hijo del Hombre, vamos a estar de pie en una actitud de victoria porque Él obtuvo la victoria por sobre nosotros. Y no en una actitud de estar postrado, arrodillado o muerto, como quien dice, por ser derrotado, por la derrota inminente al caer justamente en la justicia divina de Dios. Al negarnos a Dios o al negarse a Dios, cuando el Señor venga, vamos a encontrar, inminentemente vamos a encontrar la derrota. Por eso es el estar en pie delante del Hijo del Hombre, justamente, en la actitud de victoria. El victorioso termina de pie. Después dice el 37. Ya cambia, dice, y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliéndose estaba en el monte que se llamaba Los Olivos. Y el 38 dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, en el templo, dice, enseñaba a las multitudes durante el día. Y por las noches se iba al monte de los Olivos. Acá muestra el monte de los Olivos. Y esta era siempre una costumbre de Jesús. El apartarse y tener su momento de oración con el Padre. Su momento de comunión con el Padre. Algunas veces se apartaba con los discípulos para enseñarles cosas específicas a los discípulos. Pero mayormente era Él de tener un momento en su noche, en su día, con el Padre. Él necesitaba todos los días acercarse al Padre y tener su gran momento de comunión, como así lo debemos tener nosotros en el día. En todo momento del día debemos tener un momento de comunión, de oración y de relación con nuestro Padre Celestial. Todos los que un día aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos ese privilegio de acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Cada vez que nos sentamos en oración, cada vez que un hijo de Dios ora al Señor, literalmente nos acercamos al trono celestial de Dios en oración y el Señor nos escucha. Voy a poner un poquito pausa, voy a continuar en un segundo porque me está molestando el gato. Bueno, continuamos, le pido disculpas, el gato estaba maullando mucho y lo tenía que sacar para poder continuar tranquilo con la lectura. Bueno, como le venía diciendo, es importante eso, el entender que nuestra oración se eleva justamente al trono divino de Dios y que esto era lo que buscaba Jesús por la noche, en todo su día, después de enseñar, tenía su momento personal con Dios. Un ejemplo fenomenal y hermoso para cada uno de sus hijos. Después dice, el 38 dice, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Dice que por la mañana, temprano, o sea, todo el pueblo se venía, todo el pueblo se agolpaba en el templo para poder justamente escuchar las grandes enseñanzas que nunca, o sea, jamás esa gente escuchó a oído de otras personas. O sea, el Señor venía con palabra de poder, con palabra completa de sabiduría. No había forma de que la palabra del Señor Jesús al hablar no hiciera efecto en el corazón de las personas. El poder que tenía el Señor en sus palabras, en lo que enseñaba, provocaba movimiento de multitudes, era movimiento de grandes multitudes que lo venían siguiendo durante gran parte de su ministerio. Entonces las multitudes se agolpaban para oírlo, porque a lo largo de lo que venimos leyendo Lucas, el Señor en la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña,
que la gente primeramente se acercaba a oírlo, después para ser sanados y para ser curados de demonios, pero primeramente era el oír la palabra del Señor, la palabra de Dios. Por eso a la mañana bien temprano la gente ya estaba preparada y agolpada para escuchar lo que el Señor tenía para decirle. Y acá ya pasamos a lo que es el capítulo 22 de Lucas, 22:1 al 6. El 1 y el 2 voy a leer, 22, 1 y 2. Estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. ¿Saben? El objetivo de los principales sacerdotes, o sea, los que se podrían decir eran los más cercanos a Dios, los que conocían de Dios, los que le estudiaban las escrituras de Dios, desde hace mucho tiempo atrás, su objetivo era matar a Jesús. O sea, estas personas que eran las más supuestamente más cercanas a Dios, su objetivo era matar a Jesús. Pero es increíble pensar que tenían temor de la multitud. O sea, ¿por qué digo? Es increíble pensar en que estos supuestos grandes hombres de Dios buscaban matar a un hombre el cual no se encontraba argumento alguno para matarlo. O sea, era totalmente inocente. O sea, fuera de que sea Jesús. O sea, si fuera un hombre cualquiera. O sea, si fuera una persona cualquiera, un ser humano común. Como lo hicieron justamente, como lo hizo el rey con... bueno, se me olvidó ahora. Pero con Juan el Bautista, perdón. No tenía motivo para matarlo, simplemente lo mató porque dijo algo que no le gustara y porque algo que no le gustaba lo puso preso. Y por el pedido de una chica lo mató, así de sencillo. Y en este caso, es increíble que estas personas, como ya les decía, cercana a Dios o que se mostraban cercana a Dios, buscaran justamente matar a un hombre el cual no tenían argumento para matarlo. Era inocente, por lo contrario, o sea, todo lo que el Señor hacía y decía era perfecto. O sea, no había manera de acusarlo para matarlo. Pero, o sea, como ya decía, pese a que fuera Jesús, si así sea un hombre común, si es un hombre cualquiera, como Juan el Bautista. Pero estas personas buscaban matarlo. Y no tenían temor de Dios por eso, no tenían temor por el pecado que podían acometer al matar a un inocente. Y mucho menos de matar justamente al Hijo de Dios mismo. O sea, el Señor venía anunciando y diciendo que Él era el Hijo de Dios. El Señor venía mostrando a través de parábola y que Él era el Hijo de Dios, que Él era el enviado, que Él era el Mesías. Y se lo aclaraba un montón de veces y a ellos no les importaba. O sea, no temían a Dios por lo que iban a hacer. Pero sí temían al pueblo, eso es lo más extraño. O sea, temían más a la multitud, le tenían más miedo a la multitud a cometer un tremendo pecado. Después, el versículo 3 dice, y entró Satanás en Judá por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y acá me llama mucho la atención que Satanás entra a Judas y bueno, no, o sea, la decisión acá, la acción acá la toma Satanás. Pero se puede notar claramente que Judas consentía en la decisión de Satanás. O sea, Judas no se resistía cuando Satanás actuó. O sea, Satanás entró en Judas y actuó con total libertad. Y esto me llama mucho la atención porque en la mayoría de los endemoniados el demonio se manifestaba y la persona que era endemoniada bajo ningún concepto quería tener ese demonio dentro suyo. Y acá Judas era como que estaba de acuerdo, o sea,
lo que Satanás lo llevaba a hacer, Judas lo hacía. O sea, Satanás actuaba a través de Judas y Judas no se lo impedía. Eso me llamó mucho la atención. Entonces el 4 dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Otra cosa también que me llamó la atención es que fue Satanás a través de Judas y se encontró con los principales sacerdotes. O sea, es como que si Satanás fuera y se encontrara con amigos, fuera y hablara con amigos de cómo entregaría a Jesús. Es re loco pensar en eso. O sea, y también dice de cómo se lo entregaría. O sea, hubo un plan de cómo Judas iba a entregar con un beso y alejado de toda la multitud a Jesús. O sea, hubo un plan, se planeó. O sea, lo que hizo se planeó, hubo un plan. No es que salió la apurada, bueno, se dio de casualidad, sino que hubo un plan. Y después el 5 dice, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Dice que los principales sacerdotes se pusieron contentos al saber que literalmente el plan diabólico se iba a cumplir, o sea que su plan diabólico se iba a cumplir. Le causaba alegría a estas personas, le causaba alegría saber que su plan literalmente diabólico se iba a cumplir. Y después sigue el versículo y dice, y convinieron en darle dinero. O sea, los principales sacerdotes le pagaron a Judas por esa acción que tuvo, le pagaron a Judas 30 monedas de plata. Eso está en Mateo 26:15. Y es increíble que Judas, sabiendo que la paga del pecado era muerte, en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más la dávida de Dios es vida eterna, dice. Pero Jesús Judas sabiendo y viviendo con el mismo Jesús y viendo los grandes milagros y escuchando día a día, estando en intimidad con Dios, decidió entregarlo. O sea, no creyó lo que el Señor Jesús le dijo. Por eso la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, muchas veces podés ir a la iglesia, podés congregarte, podés ir a la reunión de oración, podés orar y todas esas cosas. Podés leer la Biblia todo el tiempo, pero si no crees en esto, no te sirve de nada. Por eso dice, cree en el Señor Jesucristo. Y este es el problema que Judas tuvo. Judas no le creyó al Señor Jesucristo. No creyó lo que le dijo. Y Judas tuvo total cercanía con el Señor Jesucristo. Y así y todo, no creyó lo que el Señor Jesucristo le dijo. Y el 6 termina este versículo y terminamos ya con el estudio. Y dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad. Y esto es otra cosa que también es increíble ver esto en la actitud de Judas. O sea, Judas falsamente se veía ante el pueblo como un comprometido con Jesús, un comprometido seguidor del Señor Jesucristo. Justamente siendo uno de los 12, ante la mirada de la gente, esta persona, este Judas, era un ser comprometido en las cosas del Señor. O sea, no un ser comprometido, un ser que estaba cercano al Señor Jesucristo. De hecho, administraba el dinero del Señor Jesucristo, de los 12. Él administraba el dinero de toda la ofrenda. Pero por la espalda del pueblo, por la espalda de la gente, estaba comprometido con Satanás. Estaba comprometido con el pecado. Estaba comprometido con la avaricia que el mundo le brindaba. Estaba comprometido con 30 monedas de plata. Judas, realmente su compromiso no era con el Señor Jesucristo. Su compromiso era con sus ganas de tener beneficios a través del Señor Jesucristo. Él vio en el Señor Jesucristo una manera de obtener dinero. Y como le venía comentando, ya para terminar, el problema de Judas es que estando tan cerca del Señor Jesucristo, no le creyó al Señor Jesucristo. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que solamente hay que creer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu vida anterior. Pero el Señor nos enseña que si crees en el Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña que si crees en el Señor Jesucristo vas a ser salvo. Y que si te arrepentí de tu pecado, o sea, justamente el creer en el Señor Jesucristo es saber que sos pecador. Creerle al Señor Jesucristo cuando te dice sos pecador, y eso te lleva a la muerte. Y que tu muerte no es una muerte física, sino que es una muerte eterna en el infierno. Pero si crees en mí y crees en lo que yo te digo, y crees en lo que la Biblia te dice, en lo que yo te digo, dice el Señor Jesucristo, de que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo. Y esto es justamente lo que queremos enseñar. Esto es justamente la buena noticia que te queremos dar, que el Señor nos pide que demos. Darte la buena noticia de que Cristo vino y murió y pagó por tu pecado en la cruz. Y que si crees en lo que Él hizo, serás salvo. Nada por hoy. Hoy terminamos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir con los estudios, con mucho más estudio en la página de Facebook y en la página de YouTube. Y recuerden que este viernes también sigue José con esta porción de lo que es Lucas. Cerramos con una palabra de oración para terminar esta porción de la palabra. Padre Santo y bendito Dios de los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque, Señor, una vez más tu palabra fue abierta, una vez más tu palabra fue expuesta, bendito Dios. Y es nuestro rogar, Padre, que realmente nos estés ayudando día a día y momento a momento a comprender más de lo rico de tu palabra, Padre. Te damos gracias, Padre, te doy gracias, Padre, por este momento y te ruego, Padre, que realmente tu palabra haga efecto de la manera que tú quieres que haga, Padre, en las personas que oyen tu mensaje. Gracias por todo, Padre, dejamos todo en tus manos, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, nos estamos viendo, espero tengan un excelente y muy bendecido día. Nos vemos la semana que viene.